la transición a la Reforma. Y qué bueno poder servirnos y apoyar otras iglesias también en la ciudad. Hoy vamos a estudiar, como bien lo dijo nuestro hermano Elmer, y tal como lo leyó, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Abba, Abba, detente por favor. Eran las desgarradoras palabras de Lía, una niña de 7 años, mientras veía que su padre entregaba en sacrificio al falso dios Moloch a su pequeño hermanito. El ofrecer sacrificios humanos ha sido una práctica común en diversas religiones, principalmente en las religiones a un hijo. Hubo un episodio en el que le solicitó a Abraham que presentara a Isaac, pero este sacrificio no fue consumado por una razón. Este sacrificio simplemente era un tipo o una sombra del sacrificio humano perfecto y perpetuo que sería establecido por él mismo al entregar a su propio hijo. Como bien lo dije, el ofrecer sacrificios humanos ha sido una práctica común en diversas religiones paganas. Dichos rituales tenían dos propósitos: apaciguar supuestamente la ira de estas deidades falsas o lograr un beneficio de esos dioses. El Dios de la Biblia estableció un sistema ritual para el Antiguo Testamento, un sacrificio de animales. Pero esos sacrificios tuvieron su cumplimiento definitivo en la persona de Jesús, el Cordero dado para perdonar pecados. Dios mismo entonces estableció en el Antiguo Testamento rituales válidos para expiar los pecados en animales, pero nunca en detrimento del hombre, sino para bien de los hombres. Si algo diferencia al Dios de la Biblia es que para salvar a sus escogidos, en lugar de pedir sacrificios humanos, Él mismo se hizo hombre y se dio en sacrificio para salvar a su pueblo. Él no pidió nuestra sangre, mas derramó hasta la última gota de la suya. Aunque hay datos históricos de posibles actos de sacrificios humanos en algunos grupos romanos antiguos, los romanos clásicos con los que interactuaba Pablo en esta carta consideraban los sacrificios humanos como prácticas de bárbaros. Por tanto, ese proceder no era común para esta época. Pero los sacrificios animales eran muy comunes en medio de todas las diversas religiones paganas de esta época. Recordemos que Roma se caracterizaba por ser un imperio que adoraba diferentes deidades, entre ellas al César. Así que Pablo en este texto está solicitando algo que para la audiencia tiene que generar un gran impacto. Pablo está diciendo que debemos presentarnos como sacrificios vivos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto si el Dios de la Biblia no pide sacrificios humanos? ¿A qué se refiere entonces Pablo con esta solicitud? ¿Qué es presentarnos como un sacrificio vivo? Leamos nuevamente entonces esta porción. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, hoy nos reunimos como un solo pueblo, suplicándote que tu Espíritu Santo nos guíe para entender correctamente esta solicitud que hiciste a través del apóstol. Que hoy al salir de este lugar, todos seamos estimulados a presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, pero también mueva todo nuestro ser a dedicarnos por completo a ti. Por favor, tómame como instrumento en tus manos para ser útil hoy a tu pueblo y a su edificación. En Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Dedicando toda nuestra vida a Dios. Y por favor, escriba este título, no solo en su cuaderno, sino en su corazón. Dedicando toda nuestra vida a Dios. Y vamos a ver este sermón en 3 puntos. Un ruego a consagrar nuestra vida a Dios, la motivación para hacerlo y las características de una vida consagrada a Dios. ¿A qué nos llama entonces esta sección? A dedicar toda nuestra vida a Dios. ¿Qué hace Pablo para que esto suceda? Ruega a la audiencia para que consagren su vida a Dios. Segundo, muestra que debe motivar esa entrega. Y tercero, cuáles son las características de una vida consagrada a Dios. Inicia entonces esta sección enfatizando claramente en un llamado a consagrar nuestra vida, a presentarla en sacrificio vivo. ¿Es la religión cristiana una religión de sacrificios? ¿No es lo que promueven las diferentes religiones, procesiones, promesas, granitos de maíz en las rodillas, largas caminatas descalzos, entregar una cosa, dar otra, aguantar hambre, votos de pobreza? ¿No es habitual en las religiones generalmente pensar que Dios es apaciguado a través de esfuerzos, rituales o sacrificios humanos? Eso está en el inconsciente colectivo del hombre, porque el hombre tiene un corazón que fue diseñado para adorar a Dios y para agradar a Dios. Pero debido a la caída y debido al pecado, el hombre piensa que a Dios se puede llegar mediante sacrificios humanos, esfuerzos humanos. Pero entonces, si nosotros no somos parte de estas religiones paganas, ¿qué clase de sacrificio entonces pide la Biblia? ¿Un sacrificio vivo? ¿Los sacrificios no implican muerte? ¿No implican tomar una vida y tomar su vida para complacer a aquel a quien se presenta? Pablo lo que está haciendo acá, en este ruego, primero es mostrar su urgencia. Mire cómo inicia, por favor, el pasaje. Así que, hermanos, os ruego. Han pasado 11 capítulos y en este momento se detiene y, oh hermanos míos, les suplico con todo mi ser, con todas mis fuerzas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, que presenten sus vidas en un sacrificio vivo, santo y agradable. Presentar un cuerpo o su cuerpo en sacrificio vivo está evocando en la mente de Pablo algo claro. Cuando él utiliza la expresión cuerpo, no solo en la carta a los Romanos, sino en las demás cartas, no está hablando solo de nuestra parte física.
Él está refiriéndose a todo nuestro ser. Pablo está diciendo, por favor, entreguen, presenten todo su ser. No está pidiendo que derramemos sangre o que entreguemos en el fuego a otros o a nosotros mismos como lo hacían los paganos. Lo que Pablo está diciendo es tu vida, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que piensas, todo lo que sientes, entrégalo a Dios, conságralo a Dios, preséntalo como una ofrenda a Dios. No se reserven nada para ustedes, desen en mente, corazón, cuerpo, alma. Ese es el ruego que está haciendo Pablo. Pero por favor, no piense que este ruego es solo para la audiencia romana. Hoy ese ruego está siendo dirigido a todos nosotros. Hoy el ruego del apóstol Pablo tiene que retumbar en nuestros corazones. Oh, queridos hermanos, les suplico, presenten toda su vida a Dios, den todo lo que son a Dios, conságrense para Él y no vivan más para ustedes mismos. Es morir a nosotros. Recuerden el templo, el sacerdote y el sacrificio. El sacrificio era dado, muerte, para expiar. Pablo está diciendo, sí, entreguen su vida, mueran. Mueran a su vieja manera de vivir. Mueran a la vida que llevaban antes. Y ahora vivan para Él. Es un sacrificio vivo, consciente, racional, como lo vamos a ver. Pero ¿a qué se refiere? No solo vivo, sino santo. Vivo es un principio que aplica solo para aquel que ha nacido de nuevo. Nadie más puede tener esta característica. Para que alguien pueda presentarse a Dios, ofrecer su vida como un sacrificio vivo, primero tiene que haber sido trasladado de las tinieblas a la luz. Porque aquel que no ha creído en Cristo está muerto en delitos y pecados. Solo aquel que ha creído podrá atender esta demanda. Y santo, Pablo está diciendo, entreguen su vida, entreguen todo lo que son, pero recuerden sobre todo que ustedes son santos, no solo están vivos, sino que han sido apartados de este mundo. Viven en este mundo, pero ya no viven como el mundo. Santo es agradable a Dios en todo lo que pensamos, en todo lo que deseamos, en todo lo que hacemos conforme al carácter de Dios. Pablo entonces nos dice que todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, sea dada por completo a Dios. No para nosotros, sino para Él. Viviendo de manera santa, como Él es santo. Sean santos porque yo soy santo. Este llamado es una solicitud a que no le entreguemos más a Dios las migajas, a que nuestra relación con Él no sea a medias tintas. Esta solicitud es, por favor, debes dar tu vida por completo a Él, tu energía, tus recursos, todo para Él. Ya no vivas más para satisfacerte a ti mismo, ya no vivas más a tu manera. Vive la vida completamente para Dios. Y este sacrificio no solo es vivo, no solo es santo, sino que dice que sea un culto racional. ¿Qué significa esto? Esta entrega a Dios de la que está hablando el apóstol no es algo místico, no es algo emocional. No. Este sacrificio involucra la razón. Es un acto razonable que involucra mi entendimiento. Es una entrega a Dios bien pensada, es decir, consciente. Es un acto lógico de sensatez. ¿Cómo así?
sí, lo que el apóstol está diciendo es: entrega tu vida a Dios, entendiendo que no hay nada más razonable que eso. No hay nada que tenga más lógica que invertir nuestro tiempo, nuestra energía en el Dios vivo. No hay nada más racional que vivir para Él. Como diría un teólogo, y abro comillas, aunque es un término fuerte, no hay nada más estúpido que vivir en pos de un falso Dios. Es razonable vivir para el Dios de la Biblia. Es una locura vivir para falsos dioses. Es una locura seguir gastando toda nuestra energía para satisfacer los apetitos de nuestro vientre. Es una locura seguir gastando nuestra fuerza y nuestra energía para satisfacer nuestros ídolos en lugar de vivir para el Dios vivo. Es sensato, es racional, es lógico escoger por amor al mejor Rey, al Todopoderoso. Es razonable vivir para el único Rey justo en lugar de vivir bajo el poder de los verdugos de este mundo. No es lógico vivir para el Rey Santo, el Rey que ama a pesar de lo que somos, el Rey que hace posible lo imposible. ¿No es esto lógico? No es lógico vivir para aquel que tiene el poder de perdonar los pecados, para aquel que tiene el poder para salvarte. No hay un acto más razonable que dar todo lo que somos al Dios vivo y verdadero. Pero mis hermanos podrán estar preguntándose: pastor, ¿no se saltó un pedazo del texto? ¿Por qué nos está dando la orden sin explicar lo que precede a esa orden? Mis hermanos, el siguiente punto es la motivación para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y racional. Ya sabemos qué es. ¿Qué debe motivar a hacerlo? Hay un patrón hermoso en toda la Escritura. Siempre, antes de un imperativo en la Escritura, hay un indicativo. ¿Cómo así? Antes de una orden de parte de Dios para su audiencia, siempre hay una indicación de la provisión y los elementos que Él ha dado para que su audiencia pueda cumplir lo que Él está pidiendo. Dios nunca ordena algo para lo cual no ha dotado a su pueblo para hacerlo. La vida cristiana no es un conjunto de demandas morales, un grupo de regulaciones para cumplir. La vida cristiana es la unión de un individuo con Cristo mediante la fe. Y esa unión es la que despierta en nosotros un deseo por vivir para Él y dar nuestra vida a Él. Primero soy unido a Él y luego nace el deseo de ser santo. Pero tratar de ser santo sin ser unido a Él es un disparate, es un imposible. Es una locura. Esta mañana que veíamos esa hermosa enseñanza acerca de la iglesia, pedirle a una persona que ame congregarse, pedirle a una persona que ame a las personas de la iglesia es una locura si primero no ama a Cristo y ha sido amado por Él. Vivir como embajadores de Cristo es imposible si no le conozco. Porque voy a venir a la iglesia no como aquel que quiere servir, sino como un cliente que necesita ser atendido según sus antojos y sus ideas. Así que Pablo, antes de dar este mandato, deja claro qué es lo que motiva a una persona a dar su vida por completo a Dios. ¿Me escuchas? Si tú quieres dar tu vida por completo a Dios, necesitas entender qué es lo que puede motivar verdaderamente tu corazón a dar tu vida por Él. Espero esta enseñanza nos ayude a tomar la motivación correcta para que la consecuencia de esa motivación en todos nosotros sea que demos nuestra vida completamente a Cristo. Miren entonces cómo inicia.
Así que, hermanos, está hablando a los creyentes, les ruego por las misericordias de Dios. Mis hermanos, el motor, lo único que va a hacer que nuestro corazón egoísta, narcisista, quiera vivir para otro, es que entendamos las misericordias que Dios nos ha manifestado. 11 capítulos invirtió Pablo. 11 capítulos hablándonos de la misericordia de Dios, de su misericordia para con pecadores que merecíamos toda su ira. La misericordia de Dios a enviar su Hijo a morir en una cruz para dar vida y reconciliar a los enemigos y hacerlos hijos. La misericordia que mostró para salvar no solo a judíos, sino a gentiles, personas de toda lengua y de toda nación. La misericordia que mostró al amar cuando no merecíamos ser amados. La grandeza de ese sacrificio expiatorio en favor nuestro cuando lo que merecíamos era su ira. Cuando un corazón se ocupa de meditar, de entender, de atesorar todas las misericordias que Dios nos ha dado, la consecuencia natural es que vamos a querer dar toda nuestra vida a Él. Así pues, podemos decir que si hoy en nosotros no hay un fuerte deseo por darnos por completo a Él, es porque hemos dejado de contemplar sus misericordias. Hemos dejado de mirar a la cruz y nos hemos ocupado de mirar solo nuestros deseos. Por razones de tiempo no podríamos hacer memoria de todas las misericordias mencionadas, pero acompáñenme por favor a Romanos 8:32, que creo es la misericordia que ata esta solicitud que el apóstol está llevando a cabo. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Ya vimos entonces el ruego, dar nuestra vida por completo, la motivación. ¿Qué nos debe motivar a hacerlo? Sus misericordias. Pero ¿por qué el apóstol nos está diciendo que Dios quiere que nos demos completamente a Él? Pues mire lo que Pablo ya enseñó en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, esta palabra escatimó es preciosa. Es decir, el que no se guardó nada, el que dio todo de sí completamente. Aquel que entregó todo lo que poseía. Aquel que entregó su bien de mayor valor al Hijo unigénito. La razón por la que Dios entonces nos dice, den su vida en sacrificio vivo, es decir, consagren toda su energía, toda su mente, todo su ser a mí. Háganlo por una razón. Porque yo ya me di completamente a ustedes. Yo no escatimé nada por amor a ustedes. Porque ustedes siguen guardándose para ustedes mismos en lugar de darse por completo para mí. La solicitud no la está haciendo alguien que no ha dado de sí y está pidiendo un servicio que no ha entregado. Él está pidiendo nuestra vida. Dios pide nuestra vida completamente por una razón. Porque Él dio completamente a su Hijo para expiarnos. Él dio completamente a su Hijo para salvarnos. Miren lo que dice Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Entiende entonces la solicitud. Entiende el ruego del apóstol. Iglesia, demos nuestra vida completamente a Él por una razón. Porque Él se dio a sí mismo por nosotros. Porque siendo Dios se hizo hombre. Y nosotros siendo hombres, en lugar de darnos a Dios, queremos hacernos dioses para que Él nos sirva. Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Pero tú y yo seguimos excusándonos. Pero es que si te sigo tengo que dejar esto. Pero es que si te sigo tengo que hacer esto otro. Pero es que, mis hermanos, ¿qué excusa podemos presentarle a Dios cuando Él se dio por completo? Cuando entregó a su Hijo, cuando Jesús mismo, siendo Dios, se hizo hombre y se dio a sí mismo por nosotros. Se humilló. ¿Saben por qué no queremos dar nuestra vida por completo a Dios? Porque no queremos humillarnos, porque eso implica humillación, porque eso implica abandonar muchas cosas que satisfacen nuestra carne, pero que no lo glorifican a Él. Porque eso implica dejar de amarnos a nosotros para amarlo a Él como Él lo ordena. Porque no queremos humillarnos. Pero ¿saben por qué no queremos humillarnos? Porque aún no entendemos la humillación que Él hizo para salvarme, porque no medito lo suficiente en sus misericordias. Dar nuestra vida como sacrificio vivo implica humillarnos, implica tener que servir a otros y no ser servidos. Implica dar nuestra vida en lugar de esperar que otros den su vida en favor nuestro. Pero esto es imposible para un corazón egoísta. Esto es imposible para un corazón que se ama a sí mismo. Y el único antídoto que tenemos para dejar de amarnos como nos amamos, para dejar de esperar que los demás se entreguen en favor nuestro y empecemos a entregar nuestra vida en favor de otros, es entender esa misericordia que Cristo mostró al darse en nuestro lugar, al entender que Dios, el Señor del universo, no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. No se guardó nada para sí. Lo dio todo para salvarnos y rescatarnos. Dios no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho en nuestro favor de manera perfecta. Él no tenía la obligación de hacerlo y lo hizo por amor. Mas nosotros que sí tenemos el deber de dar nuestra vida a Él, no lo hacemos por egoísmo. Él no estaba obligado a darse por nosotros y lo hizo por amor. Nosotros estamos obligados a darnos a Él, pero no lo hacemos por egoísmo. ¿Por qué no le amamos como debemos amarle? ¿Por qué no damos nuestra vida por completo a Él como deberíamos hacerlo? Porque no miramos sus misericordias. Porque no miramos a la cruz. Porque dejamos de ver el brillo de su amor en favor nuestro y empezamos a ser deslumbrados por las cosas de este mundo. Y mis hermanos, ya hemos hablado, le es ilícito a un creyente ser un gran empresario, tener proyectos personales. No. El problema está cuando esas cosas se convierten en el centro de mi vida y Cristo deja de ser mi motor. Cuando para mí se vuelve más placentero invertir toda mi energía en las cosas naturales en lugar de querer glorificar a Dios a través de las cosas naturales. El problema no está en que tengas una gran empresa, en que tengas un gran trabajo. El problema está en que olvidaste que estás allí o te fue dado eso para su gloria y para su honra. El problema está en que ahora te has volcado y has invertido toda tu energía en eso y has dejado de querer vivir para su gloria, para su honra y para su majestad.
¿Qué pasa en tu corazón después de salir el domingo de la iglesia y volver a casa? ¿En qué se convierte Cristo para ti? Por favor, piensa un momento. ¿Cuál es tu prioridad durante toda tu semana? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Conocerle? ¿Amarle? ¿Glorificarlo en tu trabajo? ¿En tu servicio? ¿Qué tan importante está siendo Cristo en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras palabras? Si nuestros corazones se entregan de lleno a las misericordias recibidas, habrá un cambio en nosotros. Dejaremos de buscar ser santos para recibir beneficios y más bien anhelaremos ser santos por el amor que ya nos dio. Dejaremos de querer servir por miedo y comenzaremos a servir por gratitud. Dejaremos de dar migajas y entenderemos que Él merece cada partícula de nuestro tiempo y de lo que somos. Entenderemos que no damos nuestra vida para recibir algo a cambio, sino para agradecer que Él ya dio todo en nuestro favor. Queremos servir. Queremos hablarle a otros, queremos predicar a Cristo, queremos vivir para Él, no para que nos bendiga, no para que nos dé algo más, no, porque ya lo dio todo. Por favor, saquémonos ese chip del carismatismo. Conságrate a Dios y te va a ir bien. Empieza a servir en la iglesia y vas a ver cómo Dios te bendice. Busca la santidad y vas a ver cómo tus negocios prosperarán. No, saquémonos ese chip de nuestra cabeza. Queremos dar nuestra vida a Dios, ser santos, agradables a Él, no para que nos dé algo. Es porque ya lo dio todo. Porque no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué más quieres de Dios para entregar tu vida a Él? ¿Qué más necesitamos para que Él sea el centro de nuestra existencia? Cuando no escatimó ni a su propio Hijo. Calvino dijo lo siguiente: las obras santas brotan de manera natural en un corazón que entiende las misericordias de Dios. Hermanos, la santidad no es la meta, es la consecuencia. Nuestra meta no es ser santo. Nuestra meta es amarlo y conocerlo. Porque la consecuencia va a ser santidad. Va a ser que nuestros pensamientos se transformen, nuestros afectos cambien, nuestras acciones cambien. Si entendemos que hemos sido rescatados por Él de la muerte y del infierno mismo, ¿qué otro deseo puede acompañar nuestro corazón sino el de querer consagrar toda nuestra vida para Él? Si yo entiendo de qué me salvó, si yo entiendo de qué me perdonó, si yo entiendo la gracia recibida, no hará que mi corazón arda en gratitud y en un deseo de entregarme a Él. Pero ¿saben qué sucede? Muchas veces experimentamos esto cuando empieza nuestro caminar con Cristo. Nace un deseo por hablarle a muchos de lo que Él hizo. Nace un deseo por querer dejarlo todo para seguirlo a Él. Pero ¿saben qué pasa con el tiempo? Nos quedamos viviendo en esas glorias pasadas. En que un día prediqué, en que un día evangelicé, en que un día hice, en que antes daba todo para Él. Y pensamos que lo que hicimos antes cuenta para hoy. Hermanos, cada día es un nuevo día. Las glorias pasadas no cuentan. Una cosa es haber tenido fervor por Cristo cuando empezamos nuestro caminar.
Otra cosa es tener fervor por Cristo hoy, 20 años después, 15 años, 10 años. Ese deseo de consagrar tu vida a Dios, ¿dónde quedó? Ese deseo de vivir para Él, ¿en qué momento se apagó? En el momento que dejaste de mirar a la cruz, en el momento que dejaste de valorar que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Por favor, mi ruego es el ruego de Pablo, que hoy salgamos de este lugar deseando consagrarnos completamente a Él. Que hoy nazca o se avive o se restaure ese deseo por darnos completamente a Él. Dice también Calvino, si no entendemos sus misericordias, jamás le podremos servir con verdadero afecto. Si no entendemos sus misericordias, jamás nos sentiremos fuertemente incitados a temerle y obedecerle. Si no entendemos sus misericordias, no habrá un deseo verdadero de venir cada domingo a la iglesia. ¿Sabes por qué te es difícil venir aún el domingo? ¿Sabes por qué te conformas simplemente? Vienes un ratico, escuchas una enseñanza y te vas. ¿Sabes por qué? Porque no has contemplado lo que significa reunirnos como pueblo cada domingo para adorarle y presentarnos como sacrificio vivo en comunidad. ¿Sabes por qué todavía te cuesta vivir la vida de iglesia que la Biblia enseña? Porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas, porque queremos que todo se acomode a nuestros intereses, en lugar de humillarnos, dando nuestra vida a Él, contemplando sus misericordias. Chicos, niños, entreguen sus vidas desde ya a Dios, entreguen sus sueños, entreguen sus deseos, entreguen todo lo que son. No hay una decisión más inteligente que esa. No hay una decisión más sensata que esa. Den su vida completamente a Él. Pero para que esto sea posible, miren a la cruz. Miren su sangre descendiendo por su rostro. Miren su sangre saliendo de su costado. Mírenlo muriendo y mírenlo resucitando al tercer día y sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando sientas miedo de dar algo de ti, recuerda que Él ya dio todo por ti. Cuando temas perder a alguien o perder algo por agradarlo a Él, recuerda que Él murió para salvarte a ti. ¿Qué podremos retener de lo que Él nos pida si Él ya lo dio todo en nuestro favor? Pero ¿por qué nos cuesta entregar nuestra vida? Porque no estamos maravillados por el hecho de que Él dio la suya. ¿Y cuáles son entonces las características de una vida que contempla sus misericordias, que se da completamente a Él? Versículo 2, léalo conmigo por favor en Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Te ruego, hermano, en esta mañana, presentes tu vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Conforméis a este siglo. ¿Qué significa esto? No tomen el molde de este mundo. El pasaje no empieza acá. La solicitud que les estoy haciendo esta mañana no es: iglesia, dejen de vivir como el mundo vivo. No, 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 no. Iglesia, mediten en lo que Cristo hizo en la cruz.
Den su vida por completo a Él. Y esto se ve, característica 1, en una vida que no se amolda al mundo. Es decir, una vida que no está según las filosofías de este mundo, según los principios de este mundo, según los valores que gobiernan y definen las vidas de este mundo. Un creyente que da su vida a Dios no puede amar lo que el mundo ama. Los deseos de este mundo no pueden ser los nuestros. Los intereses de este mundo no pueden ser los míos. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. La forma en la que el mundo ve la familia no puede ser la forma en la que nosotros vemos el mundo. Que el mundo dice hoy que no vale la pena tener hijos, sino tener perrijos y gatijos. No, la iglesia no piensa igual. Un perro y un gato jamás va a reemplazar a un hijo. No pensamos como el mundo piensa. El mundo hoy dice, ¿para qué tener hijos si lo que queremos es viajar por el mundo? No queremos tener hijos porque Dios nos llama a multiplicar su imagen en este mundo caído. No pensamos como el mundo. Que una familia puede ser entre 2 hombres y 2 mujeres. No pensamos igual porque Dios enseña que hay una sola forma de familia, un hombre y una mujer fundiéndose en un solo cuerpo. Y esto no es ofensivo, esto es principio de vida básico. No pensamos como el mundo piensa, que es más importante aparentar que ser. No vivimos la vida como el mundo la vive. No vemos la sexualidad como el mundo ve la sexualidad. No vemos la paternidad como el mundo ve la paternidad. No, el mundo no es nuestro consejero. No nos amoldamos al mundo. Pero el cristianismo actual está en un detrimento tal que ya los cristianos se expresan con las mismas palabras soeces que los incrédulos. Se visten como los incrédulos, hacen las cosas de los incrédulos. Ya no podemos diferenciar entre quién es cristiano y quién no lo es. La única diferencia es que uno va el domingo 2 horas a una iglesia, pero el resto de la semana se comportan igual. No. Aquel que medita en las misericordias de Cristo quiere vivir para Él. Y no deja que el mundo marque ni defina su manera de vivir. Vivimos en este mundo, pero ya no hablamos como el mundo. De una fuente limpia no puede salir agua sucia. Es que todavía me salen palabras soeces de vez en cuando. Si salen es porque están adentro. Porque significa que no has trabajado todavía lo suficiente en tu corazón y todavía sigue saliendo agua sucia de tu boca. Porque nuestra forma de hablar también es transformada por Él. ¿Cómo es posible que aún en las reuniones con los incrédulos te comportes como ellos, te embriagues como ellos y digas que eres cristiano? Alguien que medita en las misericordias de Cristo no está en el molde de este mundo. Te pregunto, ¿cuál molde rige tu pensar y tu actuar? A ustedes, chicos, niños, ¿cómo se están comportando en sus colegios? ¿Cómo se comportan cuando sus padres no los ven? Si la respuesta es igual al mundo, es porque aún no has mirado a Cristo como debes mirarlo. Y necesitas empezar a mirar lo que Él hizo en la cruz por ti. Y necesitas decirle, Señor,
No quiero vivir más bajo el molde de este mundo, sino bajo tu molde. Miren lo que dice Tito 2, 11, 13. Leo para ustedes. Tito 2, 11, 13. Porque la gracia, indicativo, de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace esa gracia? Nos enseña que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, ahora vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro molde no es el mundo. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Cómo son tus estados? Actualicémonos porque esto es lo que está de moda, ¿no? ¿Cuáles son tus TikToks? ¿Qué es lo que ves en Instagram? Si hoy examináramos tu celular, ¿encontraríamos que tus contenidos son diferentes a los que ve alguien del mundo? ¿En serio habría una diferencia? ¿O ya normalizaste que todo el tiempo estás viendo cosas sensuales y sexuales? ¿O que estás tras las vanidades de las que el mundo también está? Un gran teólogo dijo: nuestro mayor enemigo en el día del juicio serán nuestras redes sociales, porque ellas mismas dirán que sí tuvimos tiempo para buscar a Dios, pero más bien lo usamos para deleitar nuestra mirada con contenidos pecaminosos. No es falta de tiempo. No es falta de tiempo. Nos hemos vuelto esclavos de las redes sociales. Y ya no son los niños, son los adultos. Mis hermanos, si esto es serio, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que consumimos? No puede ser lo que el mundo consume. Por eso entonces dice: transformaos, no os conforméis, no te amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación. Este transformaos en el griego es metamorfeo. ¿Y por qué es importante que miremos la gramática acá? Este metamorfeo se refiere a transformación, un cambio de apariencia. Lo que está diciendo es: ustedes que han contemplado las misericordias de Dios, les suplico, den su vida a Dios. ¿Cómo? No se amolden a este mundo, no piensen como este mundo, sino sean transformados, sean cambiados mediante la renovación del entendimiento. Acá hay un verbo bien importante: transformados. Y perdónenme que me devuelva un momentico al colegio, está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que no es el sujeto quien efectúa la acción, sino que recae sobre él. Pablo no está diciendo acá: transfórmense a ustedes mismos. No, lo que está diciendo, ¿saben qué es? Déjense transformar por el Espíritu Santo. Ese transformados es: reciban la operación del Espíritu Santo, que es quien los transforma. Esa es la santificación progresiva. Nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo metamorfeo, vamos siendo transformados a su imagen. El Espíritu Santo toma al creyente y lo va transformando a la imagen de Cristo. Pablo acá nos está anunciando lo que Dios hace en la vida de aquel que contempla sus misericordias y da su vida completamente a Él. El molde del mundo ya no lo define y su entendimiento es transformado por el Espíritu Santo. Pero algo interesante es que el tiempo de ese verbo está en presente. ¿Qué significa presente?
Lo que está diciendo es: dejaos transformar por el Espíritu Santo, pero esa transformación no es un impulso pasado, momentáneo, que se da de vez en cuando, sino que debe ser continuo. La operación del Espíritu Santo debe ser continua en nosotros. La transformación de Dios en nosotros es continua. Metamorfeo. Metamorfosis. Esa transformación de orugas que nos deleitamos en el pecado, a mariposas que somos trasladadas a la luz, es continua, es diaria. Y vale la pena aclarar que cuando hablo de mariposas, hablo de su esplendor y no de conductas incorrectas. Y no es chistoso porque estamos en un tiempo donde todo se presta para malos entendidos. El verbo también está en imperativo. ¿Qué significa? Recae la acción sobre mí. ¿Quién me transforma? El Espíritu Santo. Pero es un imperativo, es decir, una orden. ¿Qué significa? Que yo también tengo una responsabilidad. En la santificación, el Espíritu Santo me transforma, pero yo tengo el mandato. Yo no soy pasivo en mi responsabilidad. Así como el Espíritu opera, yo continuamente estoy sometiendo mi mente a la palabra de Dios para que mi entendimiento sea transformado. Y a medida que mi mente se llena de su palabra, mi entendimiento es transformado. ¿Y qué cambia? Mi conducta. Pero muchos siguen queriendo cambiar su conducta sin ser transformado en su entendimiento. Mis hermanos, todo pecado será vencido en nuestro entendimiento. Cuando primero somos transformados por el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestros afectos y en nuestro entendimiento, nuestra conducta es transformada. Los celos, las iras, contiendas, robos, disensiones, la lascivia, la homosexualidad, todo pecado, porque no hay pecado menos importante que otro, será vencido en el momento en que sean transformados en nuestro corazón. Transformación, una metamorfosis. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu de Dios. Cuando más vivamos en consonancia con esa voluntad, más y más aprenderemos, creceremos en esa santidad. Hermanos, la santidad es progresiva. Entre más meditemos en sus misericordias, entre más amemos su verdad, más va a crecer en mí el deseo de santidad. Pero no puedo esperar a que crezca en mí el deseo de santidad si no estoy llevando a que mi entendimiento sea inundado por las verdades de la Escritura. No hay una santificación absoluta en el momento que alguien cree, pero entre más se sumerge ese alguien que ha creído en la palabra de Dios, más y más crecerá el deseo por conocer su voluntad y cumplirla. ¿Y cuál es el beneficio? Terminamos con eso. Dice: aquel que no se amolda al mundo, aquel que es transformado, que es cambiado por la operación del Espíritu Santo, que es diligente en su santificación, al renovar su entendimiento mediante la palabra, podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Saben por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque seguimos bajo el molde de este mundo. Porque no estamos viviendo para Dios, sino para nosotros mismos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué no veo tu voluntad? Porque tu amor al mundo te tiene cegado. Porque tu amor por las cosas de este mundo te impiden ver su voluntad. Abrazar, meditar, amar sus misericordias nos conducen a rendir nuestra vida a Él, pero también nos permite crecer en la comprensión de su voluntad
Entre más cerca estoy a Él, entre más le conozco, más son abiertos mis ojos para poder discernir lo santo de lo pecaminoso. Porque su palabra es lámpara a mis pies y guiará mi camino. Pero ¿por qué sigues dándote una y otra vez con las paredes? Porque no estás yendo a la palabra para que su lámpara ilumine tu camino, sino que sigues queriendo trazar tus propios caminos y por eso vas de caída en caída, de golpe en golpe, porque no conoces la voluntad de Dios, sino que quieres hacer la tuya. Pero cuando sumerjo mi mente en Él, su voluntad se aclara. Sus deseos empiezan a inclinar mi corazón hacia Él. Hay una metamorfosis. Hay una transformación. Mientras el mundo sea quien moldee nuestra manera de vivir, seguiremos ciegos a la voluntad de Dios. No veremos con claridad sus propósitos. Pero entre más nos acercamos a Él, más brillará no solo su gloria, sino su voluntad. Y su voluntad se convertirá en la nuestra. Así pues, déjenme terminar este ruego con lo siguiente. Hermanos, seamos sensatos. Vivamos para Dios, para el Dios de la Biblia. Les ruego esta mañana, entreguemos todo lo que somos a Él. Eso no significa renunciar al trabajo, no, eso significa haz que tu trabajo se convierta en un lugar de adoración a Él. Haz que todo lo que haces sea para su gloria y para su honra, no para satisfacer tus caprichos pecaminosos. Si tú no estás consagrando tu vida en este momento, si tu mayor anhelo no es vivir para Él, si has dejado de soñar cuando anhelabas predicar, estar en el púlpito, ir a las misiones, predicar en las calles, ayudar a los... Cuando se venían todos esos anhelos, si se han apagado, no es porque hayas madurado, porque la madurez ajusta los deseos, no los anula. La madurez purifica los sueños, no los elimina. Debes extrañarte. ¿Qué pasó con tu anhelo de predicar? ¿Qué pasó con tu anhelo de evangelizar? ¿Qué pasó con tu anhelo de ir a las misiones? ¿Qué pasó con tu fervor por Cristo? Es que usted no sabe cuánto daño me han hecho en las otras iglesias. Sí, yo sí sé, porque a mí también me han dañado, otros nos han dañado, y lo que falta. Pero eso ya no es más una excusa. Oh, ¿esperas que Cristo se presente a decirte, te entiendo? Está bien que no me des tu vida porque te hirieron en otro lugar. Aquel que fue escupido, humillado, clavado por espinas, azotado injustamente y aún así se dio. ¿Qué crees que hará? Te dará un golpecito en el hombro y te dirá, sí, tienes toda la razón. No te congregues más, no sirvas más porque estás tan herido. No, porque eso no te va a ayudar, eso antes te va a hacer mal. Pídele al Señor que vuelva a avivar tu corazón. Y que vuelva a nacer en ti ese deseo por vivir por Él y por vivir para Él. Si no estamos sirviendo con esta clase de afecto, si no estamos sintiendo ese deseo por honrarlo y obedecerlo, es porque sus misericordias han dejado de brillar ante tus ojos. Has dejado de maravillarte con la obra de la cruz. Que tu pasión se apagó, que tu fervor menguó, que tu servicio dejó de ser algo importante, que tu oración ya no es un deleite, es porque has dejado de contemplar sus misericordias. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casas espirituales y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta invitación es: entreguemos nuestra vida, pero por medio de Jesucristo, no un esfuerzo vano y superficial. Entreguemos nuestra vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y a ti, querido amigo, que no has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte algo. Tu llamado en esta mañana no es a que entregues tu vida, sino a que le pidas que salve tu vida. Lo primero que necesitas es ser hecho hijo para que puedas vivir como hijo. Lo primero que tú necesitas es reconocer tu pecado y es mirar a la cruz y pedirle a aquel que derramó su sangre, a aquel que presentó su vida como sacrificio, que te lave de todos tus pecados y transforme tu corazón. Porque el cielo estará lleno de personas que experimentaron una metamorfosis en su vida. El cielo estará lleno de ex ladrones, ex mentirosos, ex homicidas, ex prostitutas, ex homosexuales, que experimentaron una metamorfosis por la operación del Espíritu Santo. Porque así está escrito. Tú no necesitas una terapia de choque, tú no necesitas un psicólogo, y no me malinterpreten, hay momentos en que se requiere la ciencia. Lo que estoy diciendo es que la metamorfosis es una operación divina que solo hace el Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas que lo que eres hoy muera para que nazca una nueva criatura en Cristo. Iglesia, espero este ruego despierte en nosotros un deseo de volver a mirar sus misericordias, para que no vivamos más según el molde de este mundo y seamos transformados en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos su voluntad y nos deleitemos viviendo para ella. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por animarnos. Y yo solo te puedo rogar que esta enseñanza haga eco en los niños de nuestra iglesia, en los jóvenes, aún en el más anciano. Ya no queremos, Señor, vivir para nosotros ni querer congraciarnos con este mundo. De verdad queremos vivir para darnos completamente a ti. Aviva esos sueños que en muchos se han apagado. Aviva esos afectos por servirte y vivir para ti que en muchos se han adormecido. Pero también enciende el corazón de muchos en este lugar que nunca ha experimentado un verdadero fervor y entrega por ti. Que esta iglesia local sea un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, y que puedan ver una diferencia entre nosotros y el mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar la cena.